Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Exitosa primera cirugía fetal intrauterina para el mundo. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde se realizó? ¿Quién la realizó? Doctor Cristóbal Adolfo Abello Munarri, me he tomado su consultorio para que le cuente a nuestros queridos televidentes cómo fue este desarrollo de esta cirugía tan exitosa realizada, dónde nos va a decir usted cuándo la realizó y a quién se la realizó. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. De verdad que es un placer inmenso tenerlo por primera vez desarrollando un tema tan interesante para el mundo, porque tiene que ver con algo que le interesa a la familia del mundo, la salud, y más la salud fetal. No sabía, doctor, que los fetos padecían tanta patología y sufrían de tantas enfermedades genéticas. Bienvenido, doctor. Gracias, Rita. Muy amable por tu atención y por esa presentación. Pues sí, así es. La primera cirugía que se realiza en el mundo exitosamente de un paciente bebé feto dentro del útero, o sea, intrauterino, y más aún por vía fetoscópica, o sea, sin abrir el útero, se realizó aquí en la ciudad de Barranquilla el día 12 de febrero. Esta bebé nació en el mes de abril, sana y salva, y con su defecto totalmente corregido. Y lo mejor de todo, a tomar leche materna inmediatamente apenas nació. Hermosa, y más adelante se la vamos a mostrar. Gastroquisis era la patología que presentaba la bebé, ¿no? Correcto. Cuéntenos cómo se desarrolló esta cirugía exitosa, doctor. Bueno, correcto. Para poder ambientar la cosa y explicarles bien qué es una gastrosquisis, porque realmente es un término pues, un poco desconocido. Sí, desconocido. Pero la gastrosquisis forma parte de una de las patologías más importantes en los fetos y en los niños recién nacidos, porque antes se consideraba una patología que solo se tocaba y se operaba cuando el bebé nacía. ¿Okay? Esa gastrosquisis básicamente es el defecto, un hueco, digamos así, para verlo en términos más coloquiales, un hueco en la pared del abdomen, al ladito del cordón umbilical, por donde está el cordón, por donde salen los intestinos y permanecen afuera desde la etapa embrionaria. O sea, estamos hablando desde la octava semana, séptima semana de gestación, esos intestinos no logran retornar dentro del abdomen y el abdomen no logra cerrarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quedan expuestos al líquido amniótico, al movimiento del bebé, a las torceduras del intestino. Entonces, durante todo ese largo embarazo, la irritación por los fragmentos de meconio que pueden salir ahí al líquido amniótico, etc., los intestinos se inflaman. ¿Cómo lo descubre usted? Porque usted es cirujano, pediatra, neonatal y fetal. O sea, usted atiende a la mamá desde el momento que queda embarazada. No. No. Entonces, yo formo parte de un equipo, porque como una patología, digamos, es una patología de corrección quirúrgica cuando el niño nace, nos enfocamos nosotros en este grupo aquí en Barranquilla a mirar del neonato al feto, porque veíamos con mucha preocupación y frustrante también la situación de cómo esos niños nacían con muchas complicaciones. ¿Qué complicaciones? El intestino torcido, dañado, necrosado, pérdida de intestino, el intestino ahorcado allí, es como una hernia, ¿no? Una hernia estrangulada, así, eso es la cosa. Y entonces el intestino inflamado se demora mucho en funcionar y esos niños tienen que estar en el cuidado intensivo neonatal, intubados, con nutrición parenteral, se infectan, hay que ponerle antibiótico 1, antibiótico 2, y pasan 2 y hasta 3 meses hasta que logran empezar a comer y todavía no están exentos de nuevas cirugías. O sea que esos niñitos representan un costo enorme para los temas de salud.
En esas circunstancias siempre empezamos a ver, yo vengo hace 30 años trabajando en esto. Primero en onfaloceles, donde diseñé un método para tratar los onfaloceles gigantes, que son el 10% de esos onfaloceles son otro defecto de la pared abdominal que nace con el hígado afuera, entonces son los hepatoonfaloceles. Y es algo monstruoso. Entonces estos pacientes toca meter eso poquito a poco, y yo me inventé un método para resolver esto. Luego empezamos, en la gastrosquisis también me inventé una bolsita especial con un anillo de caucho para no poner ningún punto en los niñitos con gastrosquisis. Entonces cuando nacía les ponemos la bolsita con este anillo y empezamos a apretarlo despacito hasta que todo entra. Estamos hablando de ese niñito fetal, de ese feto. No, el feto no. Ya, esto estoy hablando de cuando ya nacen. Ya cuando nacen. ¿Cómo estábamos haciéndolo antes? Pero yo quería que nos explicara, bueno. o le explicara a todos los televidentes, porque estamos hablando del feto, de la exitosa cirugía que acabó reciente que acabó de realizar usted el 12 de febrero. Correcto. Pero quiero saber cómo la descubrieron. Bueno, ¿Qué patología sentía la mamá? ¿O qué malestares? ¿O cómo? ¿Con qué tratamiento? ¿Con qué seguimiento? La mamá no siente nada. La mamá va a hacer un chequeo rutinario con su ginecólogo. Con su ginecóloga. Con su ginecólogo. Ahí quería llegar. Van al ginecólogo y después lo remiten donde usted cuando notan alguna anomalía a través de un examen. Exacto. Primero hace la ecografía y él dice, epa, encuentro algo aquí que no es normal. A las 12, 14 semanas dice, aquí hay un defecto de la pared abdominal, parece una gastrosquisis o parece un onfalocele. En ese momento él prende las alarmas y lo remite al especialista en cirugía materno-fetal, que es el perinatólogo. El peritonólogo. Este le hace un estudio de precisión y dice, sí, tiene un defecto de la pared abdominal. Entonces hay que hacer unos estudios para descartar problemas cromosómicos, enfermedades del corazón, cardiopatía. Le hace un estudio más a fondo, le toman líquido amniótico, se hace cariotipo, microarreglos, exomas, estudios genéticos. Y dice, hombre, se le dice a la mamá, bueno, no tiene otras malformaciones, su estudio genético es normal, el único es el defecto de pared abdominal. Vamos a hacer la junta con el cirujano infantil fetal. Llega donde usted. Ahí es donde llegan donde usted. Exacto, ahí es cuando ya me notifican y yo entro a formar parte del grupo ya a partir de las 20 semanas. De las 20 semanas. Allí el grupo decide... ¿20 semanas son cuántos meses? Hablemos claro. Sí, 20 semanas son 20 semanas, bueno. 3 meses, 2 meses. 5 meses. Como 5 meses, exacto. O sea, está el feto, mejor dicho, apenas formándose. Y ya tiene deformaciones el feto, ya tiene patología, tiene problemas ya. Ya él tiene su diagnóstico hecho. Y es que el diagnóstico viene desde... ya lo trae. Ya lo trae, ya hicimos el diagnóstico. Entonces, ahí es donde ya se puede hacer primero la consejería genética y los pacientes deciden qué hacer con su embarazo, si desean continuar con su embarazo, que muchas mamás sí quieren continuar con su embarazo y hacer lo que sea por su bebé. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer el estudio. A planear esta cirugía. Ya veníamos el grupo... ¿Ya es de alto riesgo esa cirugía? Claro. ¿Ya vienen las complicaciones? Sí, exacto. Las complicaciones en los niños, en las mamás y los niñitos con gastrosquisis ocurren en el tercer trimestre. En el tercer trimestre. Que es cuando los intestinos se van creciendo más, el bebé cabe menos en la barriguita y el intestino se tuerce, está más apretado ahí, y entonces vienen las complicaciones de la... ¿Riesgo de morirse, por ejemplo? También, se ovitan los bebés también. Se pueden ovitar o morirse dentro de la barriga. Y ahí es donde viene el éxito, lo que usted logró. Entonces, nosotros tenemos lo que planeamos fue evitar las complicaciones. Evitar. ¿Cuál es el momento ideal de operar estos bebés para evitar esas complicaciones? Si tú tienes una hernia y no te la operas, ¿qué pasa? Se te puede encarcelar. Claro. Es como una lotería. Y damos una rifa del 1 al 25. Sí. Tiene un número. 20. No te la ganaste. Tenías la 12. Pero ese es el riesgo. El riesgo es que se puede encarcelar y se puede estrangular. Esa es una complicación grave. Y muere el feto. Claro. Y muere el feto. O nace con intestino corto. O sea, se pierde intestino. Entonces esos niñitos con intestino corto no pueden sostener su crecimiento y desarrollo. Y toca nutriciones parentales en casa hasta trasplante de intestino más adelante. Es la segunda causa de intestino corto en el mundo, que cuesta un dineral a los sistemas de salud del mundo. ¿En el mundo? Segunda causa de intestino corto en niños en el mundo es la gastrosquisis. La primera es la enterocolitis. Entonces, nosotros empezamos el programa de cirugía fetal hace 5 años, con los defectos del tubo neural, de la columna. Empezamos a operar a esos pacientes dentro de la útero.
y perfeccionamos la técnica de entrar al útero al bebé y operar el útero dentro de la barriga. Y aquí fue cuando se me abrieron a mí la mente para empezar a colocar toxina botulínica o botox en la barriga de los bebés con los grandes onfaloceles. Y de aquí fue cuando dije, si hacemos el onfalocele y la cavidad se relaja, ¿por qué en la gastrosquisis no? Vamos a buscar el momento ideal. Y encontramos el momento ideal en la gastrosquisis cuando los intestinos están todavía suavecitos y no están distendidos ni nada, y todavía no hay meconio en la tripita. Teniendo en cuenta lo inquieto que es usted y lo investigador que es y lo estudioso que es del tema. Nos vamos por unos comerciales, pero cuando regresemos continúe contando sobre esta exitosa cirugía reciente realizada en Curramba la Bella, en Barranquilla. Hombre, pero para el mundo. Ya regresamos. Primera cirugía de gastrosquisis fetal intrauterina para el mundo. Oiga, interesantísima. Me siento aquí en el consultorio del doctor Cristóbal Abello como si estuviera en uno de esos programas todos internacionales. Es fantástico, es una maravilla, doctor, cómo ha avanzado la ciencia, hasta dónde la ciencia los ayuda. Hágame el resumen de todo lo que iniciamos al principio del programa. La mamá queda embarazada, se hace un estudio común, normal, el que se hace toda la mamá donde su ginecóloga, después va donde el peritonólogo, y ahí empieza un estudio cuando empiezan a observar que hay una anomalía o algo raro en el feto. Correcto. Entonces ahí tenemos un grupo. ¿Viene su trabajo? Bien, exacto. Viene el grupo de trabajo en equipo, el grupo de materno-fetal con el grupo de cirugía de neonatal y fetal. Nos reunimos y entonces se presentan los casos que vienen con estas anomalías, a ver qué oportunidad tienen para resolver. La gastrosquisis tiene el problema de que el abdomen está muy chiquitito y los intestinos no caben allí suficientemente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú los embutes, por decirlo así, usando términos muy castizos, si tú, eso no es embutido. Si tú metes las tripitas adentro, el abdomen queda a presión, el bebé se muere, pues se aprieta la circulación del cordón, no circula la sangre materna de la placenta al bebé y se va a morir. Entonces, el punto clave fue haber estudiado la toxina botulínica o el botox, el que ponen a las señoras para las arrugas, que lo que hace es relajar. Le sirvió al bebé, claro, al feto. La toxina botulínica lo que hace es relajar el músculo, hace una abolición del tono muscular y de la contracción muscular. Y los bebés en el útero hacen una gimnasia impresionante. Entonces, con esa, relajando la pared, la barriguita del bebé, la barriga se afloja. Y eso fue lo que nos dio la pauta para nosotros decir, ahora sí podemos hacer esta cirugía intrauterina. ¿Y pasaron los meses? No. Hicimos la toxina botulínica y a las 3 semanas estábamos en cirugía con la bebé y con la madre. Obviamente le propusimos a la mamá de Maía, esta bebé que nació, de la primera que nace en el mundo, reparada intrauterina. Ella llegó con una visión de que su bebé había nacido sana, que la vio sana. Y cuando le dijeron que tenía esa malformación, ella no podía creer. Y fue a varios sitios hasta que llegó a una clínica aquí de Barranquilla, donde nos contactaron, ¿verdad? Y entonces el doctor Miguel Parra Saavedra, que trabaja conmigo en el equipo, fuimos a hablar con ella y con los padres. Y les dijimos, bueno, puede pasar esto, o nace y esperamos. ¿Los riesgos? Sí, esto es como una hernia, se puede complicar en cualquier momento, van a ser así, mostramos imágenes de cómo pueden hacer un bebé con gastrosquisis y que si se operaba antes de que ocurrieran las complicaciones, podría nacer
sana de una vez. Y en una cirugía de 2 horas podríamos solucionar el problema. Y lo solucionaron. Es correcto. Y nació la bebé. Entonces, te cuento que Ajá. el día Quiero 12 de saber febrero, porque el día quiero- 12 de febrero, Sí. te voy a contar la historia total. Sí, claro. El día 12 de febrero se planeó la cirugía como tal, ya le habíamos puesto el botox. ¿Ya tenía los 9 meses la mamá? No, estamos No. hablando de 23 semanas. Nació a las 23 semanas. A las 23 Explíqueme semanas, bien. a las 23 semanas le pusimos la toxina Ah, botulínica ok. al bebé dentro del útero Ajá, sí. a través de una punción guiada por ecografía. Eso sirve para que el abdomen de la bebé se relaje. A las 3 semanas después de haber puesto la toxina botulínica, entramos a cirugía. Entonces, el útero expuesto, ponemos unos aparatos especiales, se llaman puertos, y a través de esos puertos inflamos el útero con gas, con CO2, y entonces ubicamos la lesión del bebé y empezamos a meter esos intestinos nuevamente en la barriguita y luego cerrar el defecto sin comprimir el cordón umbilical, con todas esas precauciones. Es de anotar que todos estos bebés vienen desnutridos in útero. ¿Por qué? Porque vienen con los intestinos expuestos, entonces pierden proteína y se desnutren en la barriga. Los bebés con gastrosquisis, el 90% nacen con RCIU, que es retardo del crecimiento intrauterino. Híjole, sí. ¿Qué El sucedió? alimento no llega, a través del cordón no entra, Sí, ¿verdad? claro, le entra su alimento, pero pierde por los intestinos afuera. Es como si tú tuvieras con los intestinos afuera, como ocurre en cuidado intensivo, que muchos abdómenes agudos los manejan con abdomen abierto. Sus pacientes se van desnutriendo y hay que poner nutrición parenteral y todo. Pero este bebé, entonces, al corregir esto ya dentro del útero, ¿qué observamos después de la cirugía? Después de la cirugía todo salió perfecto, o sea, no hubo ningún contratiempo, el bebé saludable, el flujo sanguíneo saludable, al día siguiente la mamá con sus movimientos fetales recuperados, porque el bebé se duerme. Para poder operarlo se duerme con anestesia dentro de la barriga. Nace perfecto al día siguiente, al tercer día perfecto, a la semana la dimos de alta y se fue a su casa. Con 5 meses. Sí, con su problema corregido totalmente. En fin, esperamos con paciencia y pues con esperanza de que Y controles. claro, mensuales, controles, ¿no? Me imagino. No, mensuales, semanales, 2 Semanales. veces a la semana. Venía se le la hacía pobre mamá a ver Claro, cómo estaba claro. su bebé, Correcto. cómo estaba la Un cirugía seguimiento fetal que le habían encima, realizado. encima de esa barriguita, de ese feto, de esa circulación fetal, toda la semana. Y de pronto, a las 35 semanas, empieza trabajo de parto. Pero ya a 35 estaba pesando 2.780 gramos. Ya ¿Qué su pasó? alimentación era... No. Estaba regulada su alimentación ya. El bebé veía desnutrida, ella veía desnutrida, venía el percentil 10. Y durante todo este proceso, después de la operación, se fue recuperando y llegó al percentil 90. O sea, creció, engordó impresionante, lo que nunca habíamos visto en los pacientes con gastrosquisis. Esa es otra cosa interesante que Sí, observamos. interesantísimo. Y nació, y efectivamente, así como habíamos pensado que debería ser, se la puso a su teta y empezó el bebé a comer, a hacer popó enseguida sin ningún problema, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera sufrido de la nada. gastrosquisis, Exactamente. que es una patología que le da, dice usted, a muchos bebés, ¿no? Sí, 1 por cada 2.500 bebés nacidos 1 vivos. por 2.500, eso es como una lotería. Sí, pues en Barranquilla si nacen Es 3.000... genético. Sí, es un- Sí, es un- esas patologías, ¿cómo se presentan en un feto? Es genético. Es congénito, sí. Es Eso congénito. es un defecto, un trastorno del desarrollo donde ocurre una situación dentro de ese engranaje metabólico biomolecular de la diferenciación celular y ocurre un accidente, ¡pam! Y queda el defecto. Y los intestinos quedan afuera. ¿Ya me explico? Son como accidentes de ese... Y si no se detecta a tiempo, o sea, ahí está la importancia cuando una mujer queda embarazada y empiezan los controles con su ginecólogo, con sus médicos, con el profesional de la salud que le corresponde. Ahí es donde vienen, ¿no? Porque gracias a esos controles, a esos cuidados, a esos chequeos, se descubrió la gastrosquisis de la hermosa bebé que más adelante les vamos a mostrar. Ustedes dicen, pero bueno, 2 veces diciendo que más adelante nos lo va a mostrar. ¿Cuándo nos lo va a mostrar? Ya se los voy a mostrar. Ya regresamos.
nuestros quisis fue la exitosa cirugía realizada recientemente en un feto. Hoy en día la bebé ya está en Barranquilla, ya está disfrutando a los papás, ya está disfrutando de los cuidados, no solamente de los profesionales de la salud, sino de sus familias. De los cuidados de la salud, digo yo, doctor, porque no hay que continuar haciéndole controles, chequeos, ¿no? ¿Qué le pasa a la mamá? Sí. ¿Qué le pasa después de esta exitosa cirugía? ¿Qué viene ahora? No, tengo que contarte que esta mamá tuvo su bebé por parto natural. Ah, para No hubo que hacer completar. cesárea. Esa es otra ventaja también. Pero para completar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La nena nace a tomar su teta de una vez y la mamá, como cualquier mamá, a su casa, ¿verdad? A su casa, y esa bebé ya tiene un mes de nacida, engordando, tomando teta exclusivamente, como Dios manda, y debe seguir sus controles con sus pediatras para ponerle sus vacunas y todo como cualquier bebé normal. Y ella Si también, no hubiera padecido como ninguna si hubiera- patología fetal. Correcto. Perfecto. Y obviamente que quedan prácticamente sin cicatrices, ahí no hay huellas de que se operó. ¿Usted la ha vuelto a ver, doctor? Sí, claro. Está Ahí te voy a mostrar unos videos. Ahorita voy a mostrarle una foto y unos videos de Maía. de Maía, se llama Maía. Maía, sí, se Ah, llama qué Maía. divino. O sea que hoy en día tiene ¿cuántos meses Maía? Un mes. Un mes de nacida, Maía. Está gordísimo. Preciosa. Y usted lo dice así como con esa calidad humana, con esa ética y con ese profesionalismo y esa pasión con la que todo profesional debe manejar sus patologías. Además de esta patología que lo llevó a la cumbre del éxito a nivel mundial, ¿qué otra patología maneja usted en los niños, doctor? Usted atiende niños hasta los 12 años, me imagino, La pediatría termina a los 18 años. a los 18 años. Sí. Ya la mayoría. Sí, hasta los 18. Hasta los la 18. pediatría termina a los 18 años, con la pediatría y la medicina del adolescente. Ya a partir de los 18 ya entra en la vida, el adulto. Indiscutiblemente, doctor Cristóbal, la tecnología le ha facilitado el trabajo a muchos profesionales de la salud, no solamente a los profesionales de la salud, a cualquier profesional que tenga necesidad del uso de tal. Como la pregunta que le hice antes y no comerciales, doctor. ¿Cómo se hacía antes? No, antes se hacía todo con las manos, y a la vista, a la propia con vista. La vista. Y con la vista. Y con la vista, pero Todo ¿cómo? Imagínense cómo llegaban a descubrir que los intestinos estaban fuera de un feto, imagínense usted. Exacto. Antes no se podía, bueno, no había el ultrasonido. Cuando llegó el ultrasonido empezamos a hacer los diagnósticos y nacían más pelados, doctor, porque cada familia tenía 12, 13, correcto, 14, y hoy en día nada más uno solo, y de cosas, porque usted sabe correcto, que hoy en día estos pelados... Así es, y no muchos bebés se morían. Muchos bebés se morían. Porque no se diagnosticaban, porque no había quien y no los sabían operara. de qué se morían. Muchas veces no sabían de qué se morían porque no estaba la ayuda, de verdad que Así sí. es. Oiga, doctor Cristóbal, Adolfo Abello Munarri, no sabe el placer inmenso, pero inmenso que me ha dado tomarme su consultorio para dialogar con nuestros queridos, dialogar no, para que nuestros queridos televidentes de la región Caribe de Colombia y parte del mundo que nos siguen fielmente hace 19 años por nuestro canal Telecaribe, con usted sobre esa nueva exitosa cirugía prenatal ultrauterina en el feto. Oiga, increíble, impresionante. ¿Eh? El impacto va a ser muy grande. El impacto y sobre todo el impacto más grande es que Dios le permita a usted muchos años de vida para continuar salvando vidas de nenes que las mamás desconocen, porque como les dije, si no la descubren, si no hacen los estudios pertinentes o si no acuden al profesional de la salud, ¿cómo van a saber que viene con malformación el feto? ¿Qué le aconseja usted a todas esas madres, doctor, que se quedan embarazadas o que se embarazan y que a veces son apáticas a la asistencia de un profesional? Lo más importante es acudir a su ginecólogo cuando tienen sus primeras faltas para que el ginecólogo le haga su test para demostrar que sí está embarazada y empieza a cuidarse y tomar todos los aditamentos y medicinas que se recomiendan para evitar algunas malformaciones. Primero, vitaminas, etc. Y segundo, una ecografía para ver cómo está ese embrión, primero, segundo. Tercero, hacer el seguimiento con su ginecólogo y si se detecta alguna anomalía en el primer trimestre de embarazo,
pasar a un materno-fetal, cirujano materno-fetal, para hacer unas ecografías de precisión. Yo creo que hay, por ley hoy tienen derecho a 2 ecografías, una en el primer trimestre, a las 12, 14 semanas, otra a las 20 semanas, ¿verdad? Y deberían tener otra por obligación y por ley a las 34 semanas. Ese debería ser el deber ser. Pero bueno, hasta ahora en Colombia hay una a las 12, 14 semanas y a las 20 semanas, que es la de precisión. Y ahí podemos detectar muchas cosas ya. ¿Okay? Exactamente. Pero es No importante, esperar a 3 meses, 4 meses, a que pase el tiempo sí, ¿no? y después Sí, vayan a a chequear. nosotros nos sucede que nace el nené y nace con los intestinos afuera y no había diagnóstico prenatal. ¿Cuántos años como cirujano, pediatra, neonatal y fetal? Bueno, como cirujano pediatra y neonatal, 40 años. 40 años y de fetal desde experiencia. hace unos 6 años. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y que siga estudiando, innovando, Sí, investigando por el bienestar del futuro de nuestras nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos un poquito más de acá que de allá, pero estas nuevas generaciones son las que van a cambiar este mundo por uno mejor. Gracias, de verdad que Dios lo bendiga, doctor. Gracias, Rita. Encantado por tu entrevista.